Habla el gobierno que se generaron alrededor de un poco más de 700,000 empleos el año pasado, pero hablan también que cerca de 300,000 fue una reconversión de gente que estaba en la informalidad y que lograron que estos se integraran a la formalidad. De tal manera que no fueron muchos los empleos que se generaron. Hay que recordar que aquí en México los jóvenes que se están integrando a la población económicamente activa son alrededor de 1 millón de jóvenes, que se necesita ese 1 millón de empleos que se generen. Sin embargo, están generando alrededor de 500,000 nada más. Ese es el principal problema que tenemos. Y en lo que se refiere a educación, hace el día de antier, para ser precisos, lo que es el secretario de Educación Pública, Emilio Choaifet, él dijo que la aspiración de México, o de esta administración, de este sexenio, del presidente Peña Nieto, era llegar a una cobertura en el nivel superior del 40%. ¿Qué significa esto? Significa que de cada 100 jóvenes que están en edad de estudiar una carrera profesional, tienen la aspiración de que cuando menos 40 lo estén haciendo. Ya los otros 60 definitivamente no. En este momento es el 32 o 34%. Son alrededor de 66 jóvenes de cada 100 jóvenes que debieran estar estudiando una carrera profesional y no lo están haciendo. Es decir, falta mucho por hacer. Sin embargo, nosotros también escuchamos antier que apenas la OCDE acaba de dar un panorama de lo que es la cuestión educativa aquí en México. Y se dijo que jóvenes entre 15 y 29 años, alrededor de 7.3 millones, ni están estudiando ni están trabajando. Ese es el problema que hay. Hay que ver los indicadores de crecimiento aquí en Sinaloa. Hay que ver los indicadores en el INEGI, es muy fácil concluir qué es lo que está pasando. Hay que ver cómo aquí en Sinaloa dependemos mucho de lo que es la actividad económica primaria, donde no hay valor agregado, donde nosotros producimos mucho maíz, pero el maíz se va como tal, no damos valor agregado, no lo transformamos, no lo industrializamos. Y en la cadena de productividad del maíz, la mayor parte de la ganancia queda por allá en otras entidades federativas como Jalisco y Monterrey. Es decir, falta mucho por hacer, valor agregado a esos productos que nosotros estamos generando como consecuencia de la actividad económica primaria. Pues esto es parte de lo que ha estado pasando y precisamente es mucho el trabajo que se tiene que realizar. Cuando esto pasa, cuando esto sucede, de manera natural se va descomponiendo el tejido social. ¿Por qué? Porque la misma necesidad hace que la gente haga cosas no pertinentes. Por eso llega la delincuencia. Hay muchas, pero muchos jóvenes que tienen que realizar tipos de trabajo que no son legales, debido a que no hay un trabajo digno que los pueda ocupar. Muchas veces no es porque sean delincuentes, ni porque sean sinvergüenzas, sino que nosotros como gobierno no tenemos la capacidad de generar los empleos para que ellos se ocupen. Y muchas veces ellos son tan honrados que prefieren irse a Estados Unidos para trabajar y enviar dinero de ese país a sus familiares aquí en México. Y muchas veces nosotros nos sentimos muy orgullosos que somos uno de los países que más remesas reciben, casi 25,000 millones de dólares. Vergüenza nos debería de dar el hecho de que esa gente que está allá tuvo que abandonar su familia, sus raíces, para poder tener un empleo, en donde aquí en México el gobierno no fue capaz de generarlo. Entonces eso es lo que realmente está pasando. Y estaban comentando pues lo que tenemos que ver con el trabajo infantil, que es lo mismo. Lógicamente que muchos niños están trabajando, puesto que existe un nivel de pobreza muy alto aquí en México. Aquí en México hay casi 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza en este momento.
Y hay casi 11 millones de mexicanos que viven en la pobreza extrema, y aquí en Sinaloa no llegamos a 3 millones de habitantes, hay más de 1 millón de pobres y más de 140,000 sinaloenses que viven en la pobreza extrema. Lógicamente que tienen que trabajar los pequeños para poder comer como familia. Y tenemos todos esos pobres, pero todavía llegan más pobres de Guerrero, de Oaxaca, de Chiapas, porque aquí pues se generan empleos sobre todo en los campos agrícolas. Y ahí en los campos agrícolas vemos que muchas cosechas son levantadas por manos infantiles aquí en el estado de Sinaloa. Pero lo dice muy claro el artículo 123 constitucional, donde establece que está prohibido la utilización en el trabajo de niños menores de 14 años. Eso es lo que dice. Y cuando son mayores de 14 y menores de 16, tendrán una jornada máxima de 6 horas. Pero el artículo 22 de la Ley Federal de Trabajo dice que queda prohibido el trabajo de los niños de 14 a 16 años que no hayan terminado su educación obligatoria. Es decir, que los niños continúen sus estudios y que tengan una esperanza a futuro. Eso es principalmente el trabajo infantil. No ha desaparecido, pero mucho tiene que ver con la pobreza que estamos viviendo. Y eso considero como diputado que es el principal problema, como diputado, presidente de la Comisión de Educación, donde tenemos que poner mucho énfasis. Y aquí le paro porque ese énfasis tiene que ver en torno a esta famosa reforma educativa que únicamente se ha hecho desde el punto de vista político. Una reforma tiene que aterrizar desde el punto de vista político, pero después de lo político tiene que venir lo económico, y después de lo económico tiene que venir lo social. De lo contrario, esto es pura palabrería y son